Em novembro de 2017, a cidade de Tabatinga, localizada no estado do Amazonas, será palco de um exercício de logística multinacional interagências, o Amazon Log 2017. O exercício será conduzido pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro. Durante 10 dias, as tropas, em um cenário tático limitado e baseado nos problemas da região, vão testar e desenvolver soluções logísticas coletivas, assim como avaliar a interoperabilidade dos seus equipamentos, sistemas e procedimentos. Tudo isso através da padronização de processos em campanha. Esse exercício se desenvolverá ao final do ano de 2017 e é um exercício inédito no âmbito da América do Sul. É a primeira vez que vamos montar uma base logística internacional, com os diversos países que compõem a Organização dos Estados Americanos, sendo convidados a participar com tropa e equipamentos, tendo em vista uma possível ajuda humanitária no que se refere a grandes acidentes, a existência de refugiados vindo de outros países e o atendimento à própria população carente no estado do Amazonas. Vamos testar também a nova logística militar terrestre, que está dentro dos objetivos estratégicos do Exército Brasileiro. Uma logística difícil no complexo estado da região amazônica, para que possamos, pela primeira vez, testar uma logística multinacional naquela difícil região do país. Uma operação também interagência, junto com Polícia Federal, Polícia Militar, Civil, órgãos e agências não governamentais, fazer uma fiscalização maior nessa região e criar uma doutrina de emprego para combater os crimes transfronteiriços que ora afetam aquela região, na famosa guerra de fronteira que hoje alimenta a nossa guerra urbana existente nos grandes centros. Então será um desafio e contamos com a colaboração de todos os ministérios envolvidos e, de uma maneira geral, do país inteiro, para que esse exercício possa ser realizado com sucesso no final do próximo ano. Dentre os possíveis países participantes do Amazon Log 2017 estão, além do Brasil, algumas nações que integram as Américas do Sul, Norte e Central, além de outros convidados. Durante o exercício, e através de uma situação hipotética na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, região propícia à prática de ilícitos, as tropas e agências de segurança se deslocarão para Tabatinga com o objetivo de conduzir ações repressivas. Tais ações serão viabilizadas por meio de um comando conjunto e a partir de uma base de apoio logístico multinacional, que empregará meios e suprimentos na região da Amazônia. O Amazon Log 2017 baseia-se na experiência obtida por militares brasileiros em um exercício logístico multinacional sediado na Hungria em 2015, no qual participaram 26 países como observadores a convite do Centro de Coordenação Logística Multinacional, organismo internacional com sede na República Tcheca. Naquele país, os 10 grupos funcionais logísticos foram desdobrados no terreno, oportunizando a interoperabilidade e o aperfeiçoamento das práticas de logística. Lá estavam mais de 1.700 militares e civis, reunidos com mais de 550 equipamentos logísticos das diversas naturezas, sistemas e equipamentos mais simples, e que possibilitaram aquelas tropas, aqueles militares, trabalharem de forma multinacional, conjunta, buscando desdobrar no terreno uma base logística conjunta. Esse exercício ele foi conduzido dentro de um cenário hipotético de uma operação de ajuda humanitária em que haviam desdobrados no terreno mais de 35 mil homens apoiados por esses 1.700 militares. O exercício ele foi conduzido na forma de desdobrar unidades logísticas de acordo com as capacidades necessárias para apoiar aquela operação hipotética. Então ali estavam desdobradas unidades de uma forma um pouco diferente da doutrina brasileira, mas que nos traz um novo conhecimento para que a gente possa adotar aquilo que foi possível aqui na nossa doutrina nacional. O Amazon Log 2017 será ainda a oportunidade de melhorar a atividade logística de manutenção em embarcações com motores de popa e outras típicas da região amazônica, sendo possível o ganho de mais conhecimento logístico em uma região de difícil acesso com características próprias e tão estratégica para diversos países. Também estão previstas atividades cívico-sociais para a população local e do entorno,
um seminário internacional de logística humanitária, além de uma exposição de material de defesa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saludo desde la Venezuela bolivariana, esta servidora Erika Ortega Sanoja, en este su programa de entrevista de RT. En esta oportunidad tenemos en nuestros estudios a Thierry Meyssan, uno de los más importantes periodistas que ha venido cubriendo la guerra en Siria por más de 6 años in situ, y le damos la bienvenida aquí a Entrevista de RT. Buenos días, señora. Bueno, primero que nada quisiera comentarle el presidente sirio Bashar al-Assad ha dicho que todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos le resulta muy similar a los primeros años de la guerra en Siria. Yo quisiera saber si usted está de acuerdo con esta afirmación del presidente sirio. Sí, totalmente. Vemos que desde hace 2 años, desde la publicación por parte del presidente Barack Obama del decreto ejecutivo contra Venezuela, están preparando una guerra contra Venezuela. El trabajo que hacen con los elementos que aquí llaman oposición es muy similar a lo que pasó en Siria y también antes en Túnez, en Egipto, en Libia, lo que ocurre en Yemen. En el mes de noviembre se van a estar generando aquí en nuestra región unos ejercicios militares en la triple frontera Perú, Colombia, Brasil, con la participación de Estados Unidos. ¿Debemos los venezolanos, entendiendo que se van a realizar a 700 kilómetros de nuestra frontera, estar sospechando, ser capciosos de todo esto? Para llevar a cabo operaciones militares como estas, Estados Unidos necesita rodear el país que van a atacar, o al menos tener una base militar en la frontera del país. En Libia utilizaron Egipto. En el caso de Siria, utilizaron casi todos los estados aledaños: Turquía, Líbano, Irak, Jordania. No están en Israel, oficialmente, pero Israel también. Si quieren atacar Venezuela, sin duda que van a utilizar a un estado o varios estados fronterizos de Venezuela. Sin duda los que usted nombró, pero también Guyana, que también puede servir como base importante para generar el desorden. Amigas y amigos, hay frases que de pronto adquieren gran actualidad porque recogen la situación que en un momento dado vive una nación. Esta, por ejemplo, del gran director de cine Ingmar Bergman, comillas: peor que la traición es la soledad. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Ahora el comentario inicial. Un concepto utilizado con frecuencia, tanto es así que has pasado a ser un lugar común. Considera que la primera baja en todo conflicto humano es la verdad. Si alguna duda existía acerca de la pertinencia de esta afirmación, basta con pasearse por lo que sucede en Venezuela actualmente. No me remontaré muy atrás, porque no vale la pena. Basta con analizar lo que ha sucedido durante las últimas semanas en el país. Me concretaré algunos hechos acaecidos en el marco del proceso subversivo que adelanta la oposición, comenzando precisamente con este aspecto de la situación. Los líderes de la oposición se empeñan tercamente
en negar que su plan consiste en el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Presenta sus actuaciones como legítima aspiración a lograr la transición, colocando el énfasis en su carácter pacífico, pero sin duda que no hay nada más parecido a un golpe de Estado que los procedimientos violentos que emplea la oposición para sacar a Maduro de Miraflores. La verdad, en este caso concreto, aparece como la principal baja en el conflicto. Con respecto al diálogo, sucede otro tanto. Nicolás Maduro, desde que asumió la presidencia de la República, ha insistido tenazmente en proponerle dialogar a la oposición, en todo momento y oportunidades. Pero siempre la respuesta del sector ha sido el desplante, la burla, la negativa arrogante. En definitiva, ha quedado demostrado que la oposición le saca el cuerpo al diálogo, que no está dispuesta a sentarse con el gobierno y con el chavismo en torno a una mesa civilizadamente para abordar los principales problemas del país. Su respuesta siempre está envuelta en la ambigüedad o en una contundente demostración de desprecio por esta opción. Pero a la hora de defender semejante actitud, se sale por la tangente y miente descaradamente. Con lo cual, en esta materia se torna evidente que la verdad es la baja principal en el debate. Igual pasa con el tema del derecho a manifestar consagrado en la Constitución bolivariana, que la oposición ejerce sistemáticamente con plenas garantías, pero la oposición se empeña en denunciar que ese derecho que ejerce a diario es conculcado por el gobierno. Omite desde luego que lo que hace la autoridad es impedir el desbordamiento de la violencia, como se puede constatar a través de las tomas fotográficas y la cobertura periodística que da cuenta de las terribles agresiones que los manifestantes pacíficos, entre comillas, consuman contra los efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, contra transeúntes ajenos al conflicto, contra instituciones públicas y privadas, estaciones del metro, transporte colectivo, escuelas, centros de asistencia maternales, liceos, dependencias bancarias, etc. ¿Es acaso un acto pacífico el que comete un manifestante que lanza cócteles Molotov contra vehículos de los organismos policiales, contra transportes públicos y autos particulares? Es evidente que las manifestaciones públicas de la oposición degeneran en violencia porque grupos que las integran aquí están entrenados para agredir, provocar muertes, amedrentar a la ciudadanía y no para ejercer un derecho consagrado en el ordenamiento jurídico del país. En efecto, la principal baja en el conflicto que vive Venezuela es la verdad, porque el plan de la oposición se basa en la violencia, en la utilización de la legalidad democrática para arremeter contra esta, contra la autoridad legítimamente constituida. Es un plan que no contempla la paz porque rehúye el diálogo deliberadamente. Es un plan que engaña al país al ser presentado por sus autores como pacífico cuando su ejecución se basa en la violencia. Es un plan, en fin, que lo que busca como único objetivo es derrocar a un presidente constitucional electo por el pueblo. Pausa y al regreso converso con el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante del CEBO. Algunos dirigentes que rechazan, por ejemplo, el diálogo, que es la vía para la paz y para el entendimiento, que también piden elecciones y cuando se acuerdan se anuncia al país 2 elecciones, constituyentes y gobernadores, dicen que ellos no participarán en las elecciones. Evidentemente que lo que quieren como meta, como objetivo fundamental, es el derrocamiento del presidente Maduro. Sin duda. No hay derrocamiento simplemente con manifestaciones de calle. Tiene que haber participación militar. Sí. No. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la cual usted es ministro y comandante jefe Nicolás Maduro, está exenta de sospecha de que pueda en un momento dado alguno de sus miembros, batallones, etcétera,
participar en una aventura de ese tipo. Voy a aclarar una cosa primero. El asunto está mucho más allá del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y de la Revolución Bolivariana. Es la destrucción del Estado-Nación para que sobre esas ruinas le pongan las manos a las riquezas de nuestro país. No hay que olvidar la medialuna que dibujó nuestro comandante Hugo Chávez allá en el occidente, ¿verdad? No hay que olvidarlo. Allá hay amenazas serias. Ahora tenemos otra medialuna aquí en el oriente, con la faja petrolífera del Orinoco y el arco minero del Orinoco. No hay que olvidar que la estrategia final es destruir el Estado-Nación y sobre esa ruina hacerse de toda la riqueza de Venezuela. Y a propósito de Colombia, cada día es más agresiva la posición de las autoridades de esa nación contra Venezuela. El presidente Santos no cuida el lenguaje cuando se refiere al gobierno venezolano y lo mismo hacen sus ministros. Como última manifestación de la hostilidad hacia Venezuela, la canciller Ángela Holguín anunció que había ordenado a su embajador en Caracas regresar a Bogotá. ¿Cuál será el próximo paso de nuestros vecinos hermanos? ¿Acaso anunciar que formarán parte de una fuerza armada multinacional para intervenir en Venezuela? En los sectores ultra reaccionarios del Congreso norteamericano, que encabezan la campaña contra Venezuela, destacan los senadores Marco Rubio y Roberto Menéndez, muy cuestionados, por cierto, desde el punto de vista ético y moral, que presentaron el 4 de mayo un proyecto de ley para que se otorgue asistencia humanitaria al pueblo venezolano y defendiendo la gobernabilidad democrática en el país. Además, fue introducido un proyecto con iguales características en el Senado el 5 de mayo como parte de la campaña internacional para debilitar las políticas llevadas a cabo por el gobierno bolivariano. El propósito de esta actividad parlamentaria es obvia. Con ella se pretende derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. La legislación propuesta incluye una sección que reconoce que el potencial control por parte de la empresa rusa Rosneft, bajo sanciones de Estados Unidos, de los bienes de Citgo, lo cual no existe, por cierto, es un riesgo significativo para la seguridad nacional y energética de esa nación, de los Estados Unidos. En una carta dirigida al presidente Trump, se le pide que tome las medidas necesarias para evitar que se consolide esa relación, lo cual apunta a la toma de medidas como la expropiación de Citgo.